La transformación en este planeta significa muchas cosas y también ha sido, bueno, en otras edades, en otros tiempos, un mecanismo para que la humanidad que habita en este planeta pueda conseguir herramientas para avanzar en su vida, para confrontar situaciones cotidianas en la vida diaria. Y la transformación se ha connotado en estos episodios que hemos traído para ustedes en Tucuy Ruta 144 como lo que es necesario para la humanidad terrestre actual. Esta humanidad que está viviendo unos tiempos convulsos, pero que al mismo tiempo está viviendo en un espacio que necesita ser transformado primero dentro y por consecuencia va a haber esa transformación afuera. Estos tiempos han sido, como mencioné, muy convulsos, pero al mismo tiempo son esperanzadores. Y es ahí donde entra todo lo que nosotros estamos transmitiendo para ustedes con mucha alegría en estos testimonios de transformación. Y el día de hoy, así como en los anteriores episodios, hemos invitado a corazones dulces, tanto de Argentina como de Colombia y de distintas partes de la Reina del Sur, de Sudamérica. El día de hoy estamos con un invitado muy especial para nosotros porque en lo personal es un compañero de la vida, es un vecino del mismo barrio donde yo vivo y yo tengo el privilegio hoy de estar compartiendo con ustedes y con Alejo Domínguez, que está hoy acá, este testimonio que el día de hoy él nos va a ofrecer. ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido. Gracias, Miguel. La verdad que muy contento de poder compartir nuevamente un espacio junto a los hermanos de Tucuy Ruta 144 y aquí en esta ocasión con los episodios de los testimonios de transformación. En lo personal muy contento y le quería mandar un saludo a todos los que están allí del otro lado observándonos y también compartiendo y aprendiendo de esta charla sencilla y humilde que nace desde nuestros corazones para hablar de nuestras propias vidas y de nuestra propia experiencia. Así que yo también muy contento de compartir con vos, Miguel, aquí este espacio y bueno, avancemos. Sí, bueno, Alejo, por ahí yo siento ahora preguntarte, como seguramente lo hemos charlado en otras oportunidades, ¿no? Pero yo te conozco, o he venido conociéndote en Así este es. tiempo que hemos compartido acá, en este lugar donde vivimos, pero por ahí algunas personas que nos sintonicen ahora quisieran saber quién eres tú, qué haces, de dónde vienes, dónde vives. ¿Quién es Alejo Domínguez? Bien. Y para responder esa pregunta, bueno, sencillamente soy un hombre que nació acá en Argentina, en este hermoso país de Sudamérica. Nací en Catamarca, una de las 24 provincias del país, en una ciudad que se llama Andalgalá, que es el lugar donde vivimos. Nací en una familia con muchos hermanos, bueno, en una realidad medio difícil en cuanto a lo económico y lo social, pero me fui desarrollando día a día y pudiendo compartir y aprendiendo de ese convivir. Y la verdad que aquí en donde vivo he aprendido muchas cosas y he recibido también un conocimiento a lo largo del tiempo hasta llegar a la adultez. Y ahí comprendo que yo tengo, bueno, una identidad que proviene de ese conocimiento y de esas experiencias. Entonces, yo sé que en ese paso a paso he venido comprendiendo quién soy yo como persona, quién soy yo como ser humano, y en ese camino he venido buscando respuestas a preguntas que me hago que van más allá de las que, bueno, que el mundo te puede dar, ¿no? Entonces, sé que en esa búsqueda de mayores conocimientos y de comprender quién realmente soy yo como Alejo, como ser, que va más allá de mi nombre y apellido o donde he nacido o mi familia y demás, sino que hay un origen. Entonces, ahí he estado buscando esa respuesta y la he venido encontrando en una búsqueda que tiene que ver con este último tiempo, de estos últimos años, en donde he venido haciendo investigación de comprender quién es la humanidad, cuál es el propósito que tiene realmente aquí en el planeta Tierra. Maravilloso, maravilloso. Entonces, en esa búsqueda que tú has venido haciendo, que es una búsqueda que podríamos decir cotidiana, Así es. porque
no es algo que yo encontré y ya lo coroné, digamos, ya lo tengo, sino que así como lo tengo para mí, empiezo a aplicarlo, ¿no? Porque esa Exacto. transformación empieza a hacer dentro de ti como, bueno, pedir que vaya siendo más coherente en ese sentido. Entonces, yo que he venido compartiendo contigo en ciertos momentos, en la cotidianidad, por ahí nos cruzamos, sé que eres un hombre que maneja muchas habilidades, o sea, tienes conocimientos de carpintería, de herrería, de albañilería, o sea, digamos que eres un hombre que tiene conocimientos que lo hace íntegro, ¿no? Para la sociedad. Pero en ese sentido, ¿cómo tú esa transformación o eso que vienes mostrándonos, hablándonos de lo que se mueve, de tu origen, de este conocimiento que hace que avive tu identidad real, eres todas esas cosas dentro también, cómo plasmas desde dentro con tu accionar, con tu labor, con tus habilidades, desde dentro cómo eso se manifiesta en cada una de tus labores, en cada uno de tus trabajos. Así es. Es muy buena esa pregunta y ese punto porque justamente allí es donde yo puedo comprender cuál es mi verdadera identidad y la identidad de las personas también. Y que el conocimiento es el que de alguna manera nos transforma. La transformación tiene que ver con el conocimiento también. Pero es ese conocimiento aplicado. Por eso en esta búsqueda bueno, yo aprender, como bien mencionabas, todas estas herramientas de trabajo, ya sea albañilería, carpintería, cómo trabajar la tierra, reparar una computadora o cualquiera sea. Y es justamente también un ejemplo de esa búsqueda de ir encontrando herramientas que me permitan desarrollarme en la vida cotidiana, pero también descubrir quién realmente soy yo. Y allí en ese compartir, uno conoce a personas, a otras personas que tienen otros conocimientos y en ese compartir uno aprende más profundamente de esa transformación, porque sí, más allá de agarrar un libro y leer o ir a una universidad y hacer una carrera o estar en un curso y aprender un conocimiento determinado, ese conocimiento sí es una herramienta que nos sirve, pero también yo siempre he ido buscando lo que está más profundamente allí. Entonces, en el compartir, por ejemplo, como estamos aquí nosotros, yo puedo aprender de tu propia experiencia de vida también, más allá de tus conocimientos. Sé que también el conocimiento es adquirido por cada uno de nosotros y ese conocimiento también nos muta y nos modifica y nos cambia. Y la búsqueda es justamente utilizar ese cambio, esa mutación para transformar. Y yo sé que en esa búsqueda, como te decía, en el camino de ir aprendiendo todas estas cosas, que fue en estos últimos 15 años, por decírtelo de alguna manera, de mi adolescencia para acá, en ese tiempo he venido aprendiendo que sí, las herramientas nos sirven para trabajar en ciertos ámbitos, pero al mismo tiempo lo que lo que sí me ha servido más profundamente es justamente la experiencia de estar en contacto con el maestro que está del otro lado enseñándome. Y aprendo más de la experiencia que ha tenido el maestro en su vida cotidiana o en su realidad, más allá de las palabras o las letras que puedan estar en los libros que esa persona haya leído para después tener ese conocimiento que te pueda compartir y así poder aprender. Entonces entiendo que es necesario ir a lo profundo de ese conocimiento, pero el conocimiento, si no lo practicamos, si no lo vivimos en el día a día, si no lo compartimos con los demás, ese conocimiento no tiene razón de ser. Entonces, justamente el conocimiento nos transforma y nos permite elevar nuestro pensamiento. Depende también de nuestro accionar. Entonces, yo me di cuenta en mi vida que desde que nací en mi familia, una familia numerosa, como les comentaba, de muchos hermanos, en donde aprendí a compartir, en donde aprendí a escuchar al otro, a ayudar. Yo sé que otras personas a veces en otras familias no tienen hermanos, son hijos únicos y las experiencias las viven con amigos o con colegas, hermanos en otras instancias. Y yo he aprendido de ese compartir y de escuchar al hermano o a la hermana que tenía algo para decirme y enseñarme. Entonces yo sé que esa semillita de conocimiento o de propósito de aprender viene también desde ahí, desde la infancia y de la familia. Y en ese proceso de ir aprendiendo, encontré en esa búsqueda de conocimientos nuevos la necesidad también no solamente de observar lo que estaba afuera para yo adquirirlo, sino comenzar a mirar hacia adentro mío. ¿Quién soy yo? Más allá de mi nombre,
de mi edad, de dónde vivo, de mi condición social, económica, etc. Entonces ahí me di cuenta que el hombre, que la humanidad, tiene una identidad mucho más sencilla, que va más allá de los conocimientos que puedas adquirir en el mundo en sí, pero sí hay una ciencia y una inteligencia que sí está en la vida y en la naturaleza, que sí nos modifica y nos hace mutar interiormente. Maravilloso, qué maravilloso. Entonces, me atrevo a preguntarte también, o yo también puedo tener esa inquietud en cuanto a mi proceso, a mi manera de vivir. Y digo, bueno, si tú has notado todo eso desde tu familia, en tu trabajo, donde quieras que vas, no es algo que está tan alejado entonces de nosotros, o sea, poder dar ese paso hacia esa transformación o hacia ese desprendimiento de lo que creemos ser, pero realmente nos damos cuenta que tenemos tantas cualidades o tantos dones que la vida misma, observar eso en la vida, no es tan difícil entonces. Es una cuestión que puede ser sencilla, ¿no? O sea, la transformación no es algo tan lejano. Exactamente. Estamos acostumbrados a tener a pensar las cosas de esa manera, que la transformación es algo que lleva mucho tiempo, que está allá, que para transformar necesitamos una mecánica o una fórmula especial. Y como te comentaba, yo comencé a observar la naturaleza y a aprender de ella, entender que hay un conocimiento ahí también, más allá de las letras que uno puede leer en un libro, que puede leer en una biblioteca, que puede ver en una serie de cursos, en un video, sino que en la naturaleza, en ese silencio, entre comillas, porque en realidad son sonidos, uno puede aprender. Y, por ejemplo, hablamos de transformación, de estos testimonios, de hablar del propio aprendizaje y la mutación que hemos venido teniendo en este tiempo. Y, por ejemplo, observo la naturaleza y veo los árboles. Y digo, bueno, el árbol está allí y no es que siempre fue árbol, sino que antes de ser árbol, ese árbol fue una semilla. Exacto. Y para poder llegar a ser árbol, primero tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje. Primero fue una semilla. Y si nos vamos más atrás, esas semillas antes fue otro árbol. Y antes fue un fruto, antes fue una flor. Y tuvo un crecimiento. Y pasó por muchas instancias, por muchos años, por las diferentes estaciones de los años, frío, calor, lluvia, sequedad, diferentes experiencias, vamos a ponerlo así como una alegoría. Bueno, nosotros también somos como ese árbol que estamos aprendiendo, que primero somos niños, somos pequeños, somos una semilla que nació dentro del vientre de nuestra mamá, y gracias a esas dos fuerzas de papá y mamá, nosotros tenemos esta existencia y esta oportunidad de tener un cuerpo, un espíritu, un pensamiento y un corazón para aprender. Entonces entendemos que, como vos bien decías, es más sencilla la transformación. No requiere una fórmula rara, matemática o física, química, que requiera aprenderla de pe a pa y de ahí yo puedo tener una transformación. Porque yo puedo tener muchos conocimientos, o yo en mi vida personal he aprendido muchas cosas y sé que si yo me quedaba sentado en mi casa sin practicar ese conocimiento, sin manifestarlo, o llevarlo adelante y ponerlo a prueba y decir, ah, no, por acá no era porque me confundí, esto es por acá, ah, mira, y la experiencia te va enseñando. Entonces entiendo que puedo tener un montón de conocimientos, un montón de formas de trabajar o de resolver problemas, pero si no tengo una búsqueda que vaya más aquí, más hacia adentro mío, yo creo que el propósito de la humanidad nunca va a avanzar y por lo tanto el mío tampoco. Entonces, tengo que trascender solamente el hecho de adquirir conocimientos en mi intelecto y no confundir eso con la inteligencia. Entonces ahí me di cuenta que hay una inteligencia mucho más profunda. En la naturaleza la podemos ver, que se manifiesta de una manera perfecta, muy fluida, con un equilibrio, con una armonía, dentro de una paz, con un amor y un montón de leyes o esencias, podríamos decir, que la sostienen y la regulan y permiten que exista eternamente. Entonces ahí entendí que, claro, la humanidad y yo, como ser humano, he venido creciendo, sí, físicamente pasé de ser un pequeño niño, de un bebé, a ir creciendo en altura, pero también en conocimiento, en pensamiento.
y ese pensamiento influye en mi cotidiano vivir y también en la conexión con las personas que me rodean. Y yo siempre busco esa conexión, pero me doy cuenta que también yo transformo y voy mutando y voy teniendo esa transformación en la medida en que yo ayudo al que está al lado mío. Yo entiendo que la esencia, te podría decir que una de las esencias primordiales de la humanidad es la ayuda al que tenés al lado, porque allí es justamente la manifestación de ese conocimiento adquirido, pero no solamente para vos, porque si no estaría solo en el planeta. Entonces entiendo que si hay una humanidad en este planeta y cada uno tiene su propia experiencia dentro de su familia, de su nacimiento, de su crecimiento, y en un momento nos encontramos como vos, Miguel, que nos conocimos, que hemos vivido unos años, hemos venido compartiendo diferentes experiencias y aprendizajes, y ahí yo me doy cuenta que ahí está la esencia del conocimiento que adquirimos, de poder compartirlo y poder ayudar al que tenés al lado. Y también poder transmitir ese conocimiento para que el que tenés al lado pueda aprender esa información. Entonces, esa mutación es mutua, se da al mismo tiempo. No es algo individual, no es que necesariamente tengamos que vivir acá donde vivimos, en la montaña, acá en Catamarca, que es un lugar muy hermoso, muy natural, que tiene hermosas condiciones para vivir, pero si yo solamente busco estar en contacto con la naturaleza, pero no voy más allá de esa realidad, y voy hacia lo profundo de mi corazón y mi pensamiento y digo, bueno, no solamente voy a vivir en un lugar alejado de las ciudades, porque mi búsqueda también era esa. Yo me crié acá en Andalgalá, después me fui a la ciudad a estudiar en la universidad, a trabajar en diferentes lugares y acostumbrarme a ese ruido, ¿no? Y a esa, podríamos decir, contaminación constante que las ciudades tienen, tanto en lo visual, en lo sonoro y en todo lo que nos entra por los 5 sentidos. Yo automáticamente ahí me di cuenta de que al haber nacido acá en Andalgalá, haberme ido a la ciudad, me di cuenta que yo quería volver a esa tranquilidad y a esa paz. Entonces decidí volver. Pero era necesario pasar por la experiencia de ir a ese lugar y poder conocer a otras personas, otras realidades, de ver también las dificultades de la gente que, bueno, que vive en las grandes urbes y que no tienen para comer, que no tienen dónde vivir y que también hay que ayudarlas y darles una mano. Pero también entiendo que cada una de las personas tienen una experiencia porque necesitan aprender algo. Y entonces me di cuenta que hay otras leyes, el karma y el dharma, o la causa y el efecto. Entonces ahí entiendo, claro, si uno, volviendo al ejemplo que te mostraba, si uno da y entrega y ayuda, eso en algún momento va a volver. Pero el aprendizaje de eso es no esperarlo, porque sabemos que eso vuelve solo. Eso es justamente una añadidura, que llega de la manera tal vez menos esperada, pero ahí está. Y cuando esas experiencias se manifiestan en nuestra vida y nosotros no le prestamos atención, porque no estamos atentos tal vez, o no hemos buscado cambiar justamente, y si no aprendimos de ese momento, esa experiencia se vuelve a repetir y se vuelve a repetir hasta que aprendamos. Entonces ahí yo entendí que una cosa es nacer, crecer, aprender, desarrollarnos, aprender habilidades, aprender herramientas, pero no solamente aprenderlas y guardarlas en nuestra mente, sino que compartirlas con el que tenemos al lado, ponerla en práctica, porque ahí es realmente cuando aprendemos. Claro, en la práctica, esa transformación. esa transformación y escuchar y poder ver a la persona que también tiene algo para compartir. Maravilloso, mi hermano, maravilloso. Bueno, entonces, para todas las personas que están viéndonos de aquel lado de la pantalla, y ya para ir dándole un cierre en estos últimos minutitos, escuchándote, yo lo que pienso es que esa cotidianidad que tú vives ciertamente se puede asemejar a la cotidianidad de cualquier otra persona también, en lo sencillo, en lo simple. Y ahí nos decías tú que entonces no es tan alejada esa transformación, basta solo con poder observarnos a nosotros y ver también la vida que tenemos ahí palpitando, sea cual sea esa situación, pero entonces esa transformación está enmarcada en unas leyes también y que cuando yo empiezo a andar sobre ellas o a comprenderlas o a estudiarlas, empiezo a palpar esa transformación. Entonces, como un mensaje final para las personas que nos ven, esos corazones que están ahí dulces, ¿qué llamado le haces a esa persona que nos está viendo en este momento
que puede también estar buscando dentro de sí algo, pero todavía no lo reconoce. Y basta con que un testimonio como el tuyo también le dé una chispa o le dé tal vez un cimbronazo, un movimiento en el que diga, hey, mira, yo lo hice, yo también pasé por ahí. ¿Qué mensaje le deja para finalizar? Y bueno, agradecerte, por supuesto, por estar acá con nosotros. También me deja decirte que es como el eslogan que nosotros tenemos, que juntos hacemos la transformación, porque en tu familia, en tus trabajos, con los maestros, con quienes has compartido los aprendizajes, has llegado a desarrollar esa transformación. Así es. Sí, entender que desde mi experiencia personal no debemos creernos los maestros de los maestros. Y sí entender que si estamos buscando transformarnos, estamos buscando mutar, cambiar lo que somos, tal vez porque no le encontramos ese gustito o ese propósito que nos permita trascender lo que nosotros creemos que es la vida y sabemos que en lo profundo del corazón hay algo que nos dice, hay algo más que solamente lo cotidiano de la vida o lo que la cultura o la sociedad nos enseña o que la educación, sino que hay que seguir buscando. Yo lo que les comparto y que también les transmito a los que están allí escuchándonos y viéndonos es que debemos seguir buscando porque debemos seguir aprendiendo. Hay un montón de conocimientos en el mundo, muchísimos para aprender. Pero como estábamos charlando acá, y como vos bien lo mencionabas, que es juntos hacemos esa transformación. Es un cambio que en este tiempo es necesario hacerlo juntos. Podríamos decir que somos una gran familia, una humanidad que está buscando cambiar. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Y sé que cada uno de ustedes que están allí del otro lado tienen un montón de experiencias y cosas que compartirnos. Y sé que tal vez acá en este tiempito cortito de charla que hemos tenido hay muchas cosas que no las hemos compartido, que las hemos pasado por alto y que nos podría llevar un año hablando, días y compartiendo mucha información y experiencias. Pero en lo que resumo es eso, que debemos seguir buscando y teniendo la necesidad de transformarnos. No solamente hacia afuera, sino que todo eso que nosotros aprendamos afuera, en las experiencias cotidianas, nos sirva para cambiar internamente dentro ese pensamiento. No solamente lo que pensamos con nuestro cerebro, sino lo que piensa el corazón. Porque esa es otra de las cosas que yo he aprendido. La ciencia ha descubierto y mucha información que está escrita en libros antiguos habla del corazón, hacen alusión al corazón. Y claro, el corazón tiene un pensamiento. Es un pensamiento que siente, es un sentir que piensa. Entonces, ahí automáticamente yo relacioné que el conocimiento, si no va acompañado del corazón, no tiene razón de ser tampoco. Entonces, ese sería el mensaje final, podemos decir, esas palabras finales. Seguir buscando, seguir investigando, interpretando el conocimiento, pero como decía Pablo de Tarso, escudriñarlo todo y retener solamente lo bueno y que nos permita seguir viviendo en este planeta en un verdadero propósito que nos permita cuidar la vida que está a nuestro alrededor. Cuidarnos a nosotros y cuidar la vida que está a nuestro alrededor. Eso sería mi. Oye, escudriñar entonces en nuestros corazones y quedarnos dentro con esa fuerza que nos guía, digamos, que nos lleva finalmente a concretar esa transformación. Gracias, Alejo, muchísimas gracias. Un placer haber estado aquí contigo y bueno, nos vamos a seguir viendo en la cotidianidad. Vale. Y vamos a seguir compartiendo con ustedes también estos testimonios de transformación. Nos vemos en un próximo episodio. Pronto se viene una nueva saga también dentro de Tucuy y seguramente vamos a estar avisándoles para que estén atentos y sigan juntos con nosotros en esta transformación, en este camino, compartiendo estos conocimientos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo grande.